Good morning, everyone. I am Susie Spodak, and with me is Luisa, who's going to be interpreting. And today's Let's Talk Vegetables topic is spring greens. Buenos días a todos, mi compañera Susie Spodek va a estar presentando hoy, mi nombre es Luisa y voy a estar interpretando al español. El tema de hoy de Hablemos de Vegetales es de las verduras de la primavera. So we work with GrowNYC, and this is some information about our organization. Nosotros trabajamos para la organización GrowNYC y esta es alguna de la información de nuestra organización. I just wanted to let people know about a couple of upcoming events that we have. One of them is called Stop and Swap, and Stop and Swap I like to think of as a free yard sale. You can bring items that you no longer want, drop them off and leave, or you can look around and see what's available and take them home. Or you can just come and look, or you can do both, drop off and take away. There's no cost for anything. Y queremos hablar acerca de algunos de los eventos que se aproximan de nuestra organización. Uno de ellos es Stop and Swap. Básicamente el Stop and Swap es un evento que es como una venta de garaje grande y gratis, en donde ustedes pueden venir, dejar cosas que de pronto ustedes ya no utilicen y ya no quieran más, e irse, pueden venir también y de pronto echarse un vistazo y coger algo que ustedes necesiten, o pueden venir, dejar algo y coger algo también de regreso, muchas cosas. So you can bring items to drop off from 11 a.m. to 2 p.m. and you can take things away from noon to 3. Entonces ustedes pueden venir al Stop and Swap de 11 a 2 de la tarde para dejar cosas que ustedes quieran, ya no quieran más, y también pueden recoger, venir a tomar cosas de allí de 12 del mediodía a 3 de la tarde. And there's one tomorrow in the Bronx, in Morris Park, at PS 83. Y el día de mañana hay uno en Morris Park, en la escuela PS 83. So you can always Google Stop and Swap and find out where other locations are being held. We rotate around all month, all year round. Y siempre pueden ir a Google, poner Stop and Swap y pueden encontrar todos los eventos que hay alrededor de todo el año. So we also have one Sunday, May 21st at Queens County Farm, but I think that's kind of far for most people on this presentation. También hay uno en mayo 21 en el Queens County Farm, pero es en Queens, de pronto es lejos de las personas que están ahorita atendiendo esta presentación. I also wanted to let you know that as the weather warms up, we have more and more green markets opening. I think most people are in the Bronx. So you can see here, Fort Washington Market opens June 6th. Bronx Borough Hall Market is June 6th. So little by little, more of our markets are opening up. Y también les queremos dejar saber que ahorita que empiezan a subir las temperaturas, empiezan también a abrir más mercados agrícolas. Por ejemplo, en el Bronx, en junio 6, abre el mercado agrícola de Fort Washington y también el mercado agrícola del Bronx Borough Hall. Okay, so let's get into spring greens. And this picture shows you kind of what a lot of our tables look like right now, full of green leafy vegetables. And there's a list here of some of them: spinach, bok choy, kale, arugula, collards, lettuce, escarole, chard, and herbs. Y ya empecemos a hablar de las verduras de la primavera. Ahorita en los mercados agrícolas, cuando ustedes van, lo que van a encontrar sobre la mesa son muchas cosas similar a esto. Muchos de los vegetales de hoja, como la espinaca, el bok choy, el kale, la arúgula, las coles, la lechuga, la escarola, las acelgas y algunas hierbas también. So I wanted to talk a little bit about how these greens are grown. And the first one I'll talk about is overwintered greens. And these are greens that are planted in the fall and spend the winter outside. Y te queremos hablar un poquito acerca de cómo estos vegetales son cultivados. Los primeros de ellas son los que se conocen como los cultivados invernados o pasados del invierno. Estos vegetales son los vegetales que se plantan durante el otoño y que sobreviven todo el invierno a cielo abierto. In order for these plants to survive our cold winters, the plant cells harden, which makes the leaves a little bit tougher. But they also produce extra sugars, which protect them throughout the winter, and that makes them very sweet.
Y entonces lo que hacen estas plantas para sobrevivir a estas bajas temperaturas del invierno es que sus células internas se endurecen, lo que hace que sus hojas sean más firmes, pero también empiezan a producir más azúcares para protegerse de estas temperaturas frías. So you can see the left picture is kale, the center picture is spinach, and you can see the outer leaves are a little bit more yellowish brown, but the inner leaves are deep green. And typically the farmers will work with the inner leaves, which will be very sweet in the springtime. Entonces, estas imágenes que ustedes ven acá, la imagen de la izquierda es la imagen de un kale y la imagen del medio es la imagen de la espinaca. Como ustedes pueden ver, las hojitas de afuera lucen un poquitico amarillentas. Lo que hacen los agricultores es usar básicamente como las hojas del centro, porque son las hojas que eventualmente están más dulces y más firmes. So this time of the year, if you're shopping in a farmer's market, ask for the overwintered greens. They might not look as pretty, but they're going to taste sweeter than at any other time of the year. Entonces, si ustedes van a un mercado agrícola en esta temporada, ustedes pueden preguntar por estos vegetales invernados que básicamente son los vegetales que lucen de esta manera y que van a tener un sabor muy rico. And typically these will be things like kale, spinach, and broccoli rabe. Y usualmente estas verduras incluyen lo que es el kale, la espinaca y el brócoli rabe. Another thing that you'll see among the overwintered greens are flowers. So especially kale and broccoli. So the left one here is broccoli rabe and the center one is kale. And it produces these beautiful yellow flowers, which are edible. So the whole thing, the leaves, the stems, and the flowers are all edible. Entonces, otra cosa que van a ver acerca de los vegetales invernados o que sobrevivieron al invierno ahorita en la primavera es que ellos florecen. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven a la izquierda es la imagen de un brócoli rabe y la imagen del centro es la imagen del kale. Estos florecen y estas flores también son comestibles. Todo lo que ustedes ven del vegetal, tanto el tallo como las hojas como la flor, se puede comer. So at this time of the year, it's also interesting where and how the farmers are growing. Some of them are growing indoors, some of them are growing outdoors, and some are growing in a combination of the two. En esta temporada del año también resulta muy interesante saber cómo los agricultores están cultivando los alimentos. ¿Fueron alimentos que se cultivaron en un espacio cerrado? ¿Fueron alimentos que se cultivaron a cielo abierto? ¿O fueron alimentos que se cultivaron usando los dos métodos? So this picture is from Shushan Valley Hydroponic Farm. It's in upstate New York. And if you look very closely, each plant is individually planted in its own container, and it's being fed by nutrient-rich water underneath the container, underneath the planter. Entonces, esta imagen de acá pertenece a una granja hidropónica en el Valle de Shushan. Básicamente, lo que ellos hacen es que cada vegetal tiene, como cada planta tiene su propia maceta, y esta maceta está siendo alimentada a través de una corriente de agua que corre por debajo de esa maceta, de todas las macetas. And this is basil, which does not grow in New York in the winter or even in the spring. It needs hot weather. So the only way to really grow it would be indoors. And yeah, so that's how they're able to grow it in cooler weather. Y esta imagen de acá es la albahaca. La albahaca es de hecho una hierba que necesita altas temperaturas para crecer. Realmente la única manera de cultivarla en una temporada como esta es teniéndola en una casa de efecto invernadero en donde se puedan controlar las condiciones de temperatura. This picture is from Willow Wisp Organic Farm. And if you look closely, all of these plants are planted in soils directly into the earth. And what they've done is built a greenhouse around it. So the heat is natural from the sun. The light is natural from the sun. They've added in fans to ventilate a little bit, but it's basically outdoor food that's being protected so that it can grow for a longer season. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de la granja orgánica Willow Wisp. Básicamente lo que hicieron fue construir como una casa de efecto invernadero, pero si ustedes se dan cuenta, los vegetales están igual cultivados en el suelo, en la tierra. Lo que se hizo básicamente fue poner una estructura alrededor en donde el calor y la luz que entra en esa estructura es natural del sol y solamente se ponen
unos aparatos para ventilar y permitir la aireación en esta área. Eso es lo que hace es prolongar el cultivo de estos vegetales en el suelo. So it's kind of indoors, kind of outdoors. Es como una mezcla de un espacio cerrado, pero también a cielo abierto. This picture is from GrowNYC Produce. They're on Long Island, but many of our farmers do this as well, which is that they have a greenhouse or a hothouse, and they begin growing the seedlings indoors, and later they move them outdoors when the weather is warmer. Esta imagen de acá es una imagen de otra granja que es GrowNYC Produce. Básicamente lo que ellos hacen es tener en su casa de diferente invernadero, cultivar las plántulas de estos vegetales para después trasplantarlos a cielo abierto. So also kind of indoors, kind of outdoors. También es una mezcla de a cielo abierto y espacio cerrado. And this picture is from J&A Farm, showing asparagus. Asparagus is just something that grows outdoors. You don't need to cover it up or anything. And asparagus is also coming out this time of the year. Y esta es una foto de la granja JIA. Básicamente es los espárragos que crecen a cielo abierto siempre, ustedes no necesitan hacer nada, y los espárragos también son un vegetal que ya viene en la temporada. So today I'm going to talk about specifically 3 vegetables that are available in May, and the first one is bok choy. Hoy vamos a estar hablando específicamente de 3 vegetales que están disponibles en el mes de mayo, y el primero que vamos a hablar es el bok choy o la acelga china. So if you were wondering what's the vegetable behind me in this picture, that's bok choy, and it's in the brassica family related to cabbage, turnips, and broccoli rabe. Entonces, si estaban preguntando cuál es el vegetal que tiene Susie en su background, eso es el bok choy, que básicamente es de la familia de las brásicas, que está relacionado con los nabos, con el repollo napa y con el brócoli rabe. It's a biennial plant, which means it grows for 2 years, and it's originally from China, where it was developed sometime in the 5th century. Es una planta biennial, lo que quiere decir que crece por 2 años y viene originalmente de China, aproximadamente del siglo V. It was already a popular vegetable, but there's someone named Li Shizhen who produced a book all about plants and herbs and vegetables in the 16th century, and he talked about how wonderful bok choy was, and it became even more popular. El bok choy ya era popular, pero no fue sino hasta el siglo XVI cuando un escritor llamado Li Shizhen escribió un compendio acerca de las hierbas en donde habló maravillas del bok choy y eventualmente se volvió más popular. And the name bok choy means white vegetable. It's Cantonese. And you can see part of it is white, part of it is green, but anyway, that's the name. Y el nombre bok choy viene del cantonés vegetal blanco, como ustedes pueden ver, es entre blanco y verde. So bok choy in the 1300s began traveling out of China. It went into Korea, where it was incorporated into kimchi. Entonces, en los años 300, el bok choy empezó a viajar, a salir de China, fue a Corea, que fue básicamente donde se empezó a usar en el kimchi. And it continued to spread throughout East and Southeast Asia. And when Chinese immigrants came to the United States in the late 1800s, they introduced bok choy to the United States. Y se continuó esparciendo a través del este y el sureste de Asia. Y cuando los chinos vinieron a los Estados Unidos a finales de los 1800, introdujeron el bok choy a Estados Unidos. And Chinese immigrants have gone all over the world and have introduced bok choy all over the world. And even just earlier, I looked up bok choy in Mexico, bok choy in Colombia, bok choy in Jamaica. In each of these places, Chinese immigrants have introduced bok choy and have developed recipes that combine the local flavors with bok choy. Y los inmigrantes chinos han empezado a introducir el bok choy alrededor del mundo. Susi, por ejemplo, estaba mirando hace poco recetas del bok choy en México, en Colombia, en Jamaica. Básicamente, los inmigrantes chinos introdujeron el vegetal en estos países y ahora hay recetas que mezclan las tradiciones chinas con los sabores locales también de estos países. So bok choy, like most leafy green vegetables, is mostly water with very
very low calories, no fat and no cholesterol. It gives you some fiber and some vitamins and minerals. So vitamin C, calcium, potassium, and vitamin K. El bok choy, así como la mayoría de los vegetales de hoja, es básicamente agua y tiene muy poco contenido calórico, no tiene grasas, no tiene colesterol y te da un poco también de fibra dietaria. Contiene también vitamina C, calcio, potasio y es rico en vitamina K. So when you're buying bok choy, you will typically see a white bulb, or the bottom is typically white and the leaves are typically green. There's also purple. Cuando están comprando bok choy, lo que ustedes encuentran es que la base o el bulbito es como blanco y sus hojas ya se convierten en verdes, pero también hay variedades en el que el bok choy, las hojas son púrpuras. And I just wanted to show you a little variety, like a little idea of the variety of bok choy. Here's some seeds that you can buy. It's really a huge variety, different colors, different shapes, different sizes. Y aquí solamente les queremos mostrar las muchas variedades que hay de bok choy. Estas son semillas de bok choy y pues hay variedades en tamaño, en color, en forma. Okay, let me go back here. This time I remember. Okay. Bok choy doesn't grow huge, but usually between 8 inches to about 2 feet tall. And when you're buying it, you want to look for fresh, tender leaves and a firm base. El bok choy usualmente no crece gigante, usualmente es cerca de las 8 pulgadas hasta 2 pies de alto. Cuando ustedes lo están comprando, lo que quieren buscar es básicamente hojas frescas, hojas suaves, que su base luzca firme, que no tenga ningún tipo de magulladura. And like most leafy greens, you want to store it unwashed in a plastic bag in the refrigerator and try to use it within 5 to 10 days. Y como la mayoría de los vegetales de hojas, la manera de almacenarlo es almacenarlo en una bolsa plástica, en el refrigerador sin lavar y usarlo dentro de los siguientes 5 a 10 días. So when you're ready to prepare it, typically it's cut lengthwise. And because it grows low and close to the ground, sometimes it gets dirt inside the leaves. So you want to clean it really well. If you're buying it hydroponically grown, it won't have any dirt on it. But so typically people just cut it lengthwise and then go from there. Cuando van a preparar el bok choy, lo que hacen es cortarlo a lo largo, eso es lo que típicamente se hace. Sin embargo, como el bok choy es un vegetal que crece cerca al suelo, se recomienda obviamente lavarlo en caso de que el vegetal haya sido cultivado en suelo, porque puede tener tierra en su base, ¿cierto? Pero si fue cultivado hidropónicamente, pues no es necesario porque no va a tener trazos de tierra. And you can use the whole thing to cook. You can eat it raw, but most of the time it's cooked. You can stir fry it or saute it, braise it, you can ferment it, you can use it in soups. There's lots of different ways you can prepare bok choy. La planta, toda la planta es comestible, se puede comer, se puede consumir cruda, pero la mayoría de las veces las personas lo cocinan, lo que hacen es saltearlo, freírlo, cocinarlo a fuego lento, fermentarlo y también usarlo en sopas. So now we're going to go to a completely different vegetable, which is spinach. Ahora vamos a hablar de un vegetal completamente diferente, que es la espinaca. So spinach is also a springtime vegetable, but it's a completely different family. Spinach is actually in the amaranth family, and it's related to quinoa, beets, and chard. So, la espinaca es también un vegetal que encontramos durante la primavera, pero está en una familia completamente diferente, que es la familia de los amarantos. Esta familia de los amarantos está relacionada con la quinoa, con las remolachas y con las acelgas. And it's a cool weather vegetable. So in the New York region, we typically get fresh spinach in the spring and the fall. Y es un vegetal que crece en temperaturas bajas, entonces en la región de Nueva York usualmente lo encontramos durante la primavera y durante el otoño. So spinach is originally from Persia, which is modern day Iran. From Persia, it traveled eastward into India and China, and it traveled westward through the Arab world, through the Middle East, North Africa, and into Europe from Spain. La espinaca es originalmente de Persia, que es lo que se conoce hoy como Irán, y se esparció a través del este por India y China y viajó en el oeste a través de los países del Medio Oriente y norte africano hasta llegar a España.
And it was one of the earliest vegetables that European colonists introduced into the Americas. Y fue uno de los primeros vegetales que los colonizadores europeos introdujeron en las Américas. So many of us remember Popeye. Popeye used to eat cans of spinach and they would make his muscles pop out. He would get very strong. And because of the Popeye comic, spinach consumption increased in the 1930s by 33% in America. Muchos de nosotros conocemos a Popeye. Popeye solía comer espinaca en lata, que hacía que sus músculos crecieran y se volviera mucho más fuerte. Y por eso, en los años de 1930, el consumo de espinaca incrementó en un 33%, porque Popeye la hizo famosa. So many of us associate spinach as being very high in iron, and it does have iron, but the image of the amount of iron is based on a mathematical error from 1870. Muchos de nosotros asociamos la espinaca con un alto contenido de hierro, y sí, la espinaca tiene hierro, pero realmente el alto contenido de hierro viene de un error que ocurrió en 1870. So the person was writing about spinach and he meant to write that there's 3.5 milligrams of iron in 100 grams of spinach. And what he wrote was that there's 35 milligrams of iron in 100 grams of spinach. So people developed this association of spinach as being very high in iron. It does have iron, but he magnified it by 10 times. En los años de 1970, un escritor estaba escribiendo acerca de la espinaca y él iba a escribir que en 100 gramos de espinaca había 3.5 miligramos de hierro, pero escribió 35 en vez de 3.5 miligramos. Esto ya se quedó como incrustado en nuestra sociedad y las personas pues asociamos que la espinaca tiene alto contenido de hierro por este error en escritura que hubo en 1870. So in 1981, the British Medical Journal published a correction, an article explaining this error, but still that association's in our minds. En 1981, la revista médica británica publicó un artículo en donde corregía esta información, pero incluso después de este artículo seguimos teniendo esta asociación errónea con la cantidad de hierro en la espinaca. Another fun fact I found is that French soldiers were given spinach fortified wine during World War I. And I honestly don't know if it's stranger that they were given wine as soldiers or if they were given spinach fortified wine as soldiers, but it was meant to like strengthen them. Entonces, otro dato curioso es que durante la Primera Guerra Mundial a los soldados franceses se les daba vino fortificado con espinaca. Uno no sabe aquí qué es más raro, si el hecho de que les estuvieran dando vino a los soldados o el hecho de que le estuvieran poniendo espinaca al vino. Entonces, el punto es que esto pasó y se supone que les daban esto para hacerlos un poco más fuertes. Okay, a couple more fun facts. Spinach was used during medieval times as a pigment for ink and paint. And also March 26, which we've already passed, is National Spinach Day. Algunos otros datos curiosos de la espinaca es que la espinaca en los tiempos medievales fue usada como un pigmento para hacer pintura y tinta, y también que marzo 26, que ya pasó, es el Día Nacional de la Espinaca. There's another interesting story that came out of MIT recently, that engineers have developed a type of spinach that can detect if there's explosive chemicals in the area and can send this information to a device that looks like a smartphone. It sounds very sci-fi futuristic, but MIT has a really cool video online that explains it all and demonstrates how it's used. Y otra historia muy curiosa que se conoció recientemente es que los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron una espinaca que detecta los químicos, las sustancias químicas de los explosivos en el ambiente. Entonces, básicamente lo que hace esta espinaca es detectar esto y enviar como una reacción a un aparato que básicamente luce como un teléfono inteligente, como un celular, para dejar saber que hay explosivos en el ambiente. Suena bastante futurístico,
pero hay un video muy interesante online que ustedes pueden consultar si están interesados en saber más. So when you're buying spinach, there are three, I put categories, I guess three shapes, three textures that spinach comes in. So one is savoy, which is kind of a crinkly, bumpy looking leaf. One is the flat leaf. So the crinkly, bumpy savoy is the most common. And the flat leaf is what's used in baby spinach. And then there's another one that's called semi-savoy. It's somewhere in between. Cuando ustedes están comprando espinaca, hay tres, se puede decir categorías, pero más como tres formas, figuras de espinaca. La primera de ellas es la savoy, que es la que usualmente nosotros vemos en los mercados agrícolas y supermercados, que es básicamente esta espinaca que tiene hojitas arrugaditas. La segunda es la espinaca plana, que es la que se usa como la baby spinach, espinaca bebé. Y la siguiente es la que se conoce como la semi-savoy. So when you're buying spinach, you want to look for fresh leaves, and you want to store it in a plastic bag in your refrigerator. Try to eat it within 1 week for maximum nutrition. The longer it's sitting in your refrigerator, the less of vitamins and minerals it will have, the less nutrients. Entonces, cuando estamos comprando espinaca, vamos a tratar de buscar obviamente hojitas frescas, la vamos a almacenar en el refrigerador y la recomendación es tratar de consumirla dentro de la semana siguiente, ya que el valor nutricional se empieza a perder y entonces va a tener menos vitaminas y minerales a la medida que pasa el tiempo. And like all the other leafy greens that we've talked about, don't wash it until you're ready to use it, and then wash it really well. Because it grows close to the soil, it may have a lot of dirt in it. So you just want to make sure you rinse that out really well. Entonces, como la mayoría de los vegetales de hojas, no los debemos lavar sino hasta que los vayamos a consumir, pero cuando los vayamos a consumir, como la mayoría de estos vegetales son vegetales que crecen muy cerca a la tierra, al suelo, debemos lavarlos para eliminar todas esas trazas de tierra y suelo que tienen. Yeah, more and more the food is coming from hydroponic farms, and so it just doesn't have any soil. It's easier to clean. Sí, actualmente muchos vegetales vienen de cultivos hidropónicos y por eso es que no contienen como tal suelo o tierra. So for the nutrition, like bok choy, like most leafy greens, it's mostly water, very few calories, no fat, no cholesterol, a little bit of fiber, and it does have the minerals iron, calcium, folate, and potassium, and vitamins A, C, and K. Y como la mayoría de los vegetales de hoja, así como el bok choy también, es mayoritariamente agua, es muy bajo en calorías, no tiene grasas, no tiene colesterol, tiene un poquito de fibra dietaria, pero contiene minerales como el hierro, el calcio, el folato y el potasio, y también vitaminas como la vitamina A, C y K. So just something to be aware of in spinach is that it does naturally contain something called oxalic acid, and this is something that is found in its relatives, chard, beets, and also in rhubarb. Una cosa que tenemos que tener en cuenta acerca de la espinaca es que este vegetal contiene algo que se conoce como el ácido oxálico. Así, ese ácido oxálico está también presente en otros familiares pues, de la espinaca, como las acelgas, la remolacha, el ruibarbo, que son también altos en ácido oxálico. If you've ever had spinach raw and it has a little bit of a metallic taste to it, that metallic taste comes from the oxalic acid. Si ustedes alguna vez han consumido espinaca cruda y sienten un sabor metálico en la espinaca, ese sabor metálico es el sabor producido por este ácido oxálico. So oxalic acid inhibits the mineral absorption of iron and calcium. So this is something that you need to be aware of, especially if you need those. Well, it's just something to be aware of. Entonces lo que hace el ácido oxálico es que inhibe en el cuerpo la absorción de minerales como el hierro y el calcio. Por eso es que es importante tener en cuenta esto. So there are a couple things you can do to help. One is if you eat something with citrus with the raw spinach, that can help the body absorb the iron. So that could be adding oranges into a raw salad or using lemon juice in your salad dressing.
Pero hay un par de cosas que podemos hacer para poder contrarrestar el efecto del ácido oxálico y es, por ejemplo, consumir, cuando estamos consumiendo la espinaca cruda, la podemos consumir con cítricos, puede ser consumirla con naranja o con jugo de limón. The other thing that helps is cooking. So if you add heat, you cook the spinach, it will break down the oxalic acid. Y lo otro que podemos hacer es cocinar la espinaca. Cuando agregamos calor a la espinaca, se rompe el ácido oxálico. If you boil or steam the spinach, then you want to throw away the water, and otherwise you can just saute it and it will break down the oxalic acid. Si ustedes quieren cocinarla o ponerla al vapor, obviamente vamos a botar el agua después o sencillamente se puede saltear. Okay, and our last vegetable for the day is going to be fiddleheads. Y nuestro último vegetal del día se llama cabezas de violín. So fiddleheads are the curled up fronds, the very beginning of a young fern plant. Entonces, ¿qué son las cabezas de violín? Son las partes de arriba de las frondas que son curvas de un helecho que es muy joven. Fern head or the fiddleheads, the baby fronds, are eaten in different parts of the world. In different places, there are different types of ferns that are edible. In our region, so the northeast of the United States, the fern that is edible is called the ostrich fern. Estas frondas, que son la parte de arriba de los helechos jóvenes, se consumen en diferentes partes del mundo con helechos que son nativos de diferentes regiones. En nuestra región, el helecho que es nativo y que es comestible en esta parte noreste de Estados Unidos es el helecho que se conoce como el helecho de avestruz. So fiddleheads are native right here. Actually, more a little bit northeast of here, but generally speaking, the northeast of the United States and Canada. They were part of the cuisine of the First Nations peoples of this region, and they introduced them to European colonists when they arrived. Entonces, las cabezas de violín son nativas de esta región, básicamente como de la región noreste de Estados Unidos y Canadá. Los primeros habitantes de esta región consumían las cabezas de violín y fueron ellos, los primeros habitantes de esta región, quienes introdujeron este vegetal a los colonizadores europeos que vinieron a América. So this is a close-up to show you what it looks like. And the English name fiddlehead comes from the shape of it. It looks like the scroll or the top of a fiddle. Y esto es como luce de cerca una cabeza de violín. Obviamente la cabeza de violín pues viene de la palabra inglés que luce como la punta de un violín. So they were used by the First Nations peoples here in North America, as both food and medicine. And also it is believed that these are the motifs that are used in the artwork of the Wabanaki people who are in what's today Maine. Y fue usado por los primeros habitantes de esta región del noreste de América, tanto como comida, como medicina, y también se cree que las cabezas de violín inspiraron como los motivos o las temáticas del arte de la cultura Wabanaki. And so this is what the fern looks like in the beginning. Again, it's kind of a baby. And as it opens up, it looks like this. And then when the fern is fully open, it looks like this. I'll go back. Entonces, básicamente, así es como luce el helecho una vez empieza a salir. Eventualmente empieza a abrirse y ya empieza a lucir de esa manera. Y ya realmente cuando está completamente abierto es lo que nosotros conocemos como el helecho. So it's only edible when it's that small baby young frond. Es comestible únicamente cuando es ese bebé helecho que está encorvado. If you're looking at this fern and you say, oh, I have a plant like that, please do not eat it. There are many, many, many types of ferns. And the only one in this region that's edible is specifically the ostrich fern. So if you don't know what you're doing, please only purchase them from a farmer or someone who knows how to harvest them properly.
Si ustedes ven esta foto y están pensando como yo, ay, yo tengo una planta de helecho que me puedo comer, por favor no se la coman, porque realmente en nuestra región el único helecho que es comestible es este tipo de helecho que se llama el helecho de avestruz. Entonces, si realmente no sabemos cómo identificar la planta que es comestible, la recomendación es que solamente vayamos al mercado agrícola y compremos los que están allí. And by the way, the name ostrich fern comes from, it's supposed to look like the feather or plume of an ostrich. I don't know if anyone sees that, but that's what it's supposed, that's why where it got its name. Y si ustedes estaban preguntando, el nombre de el hecho de ostra, el hecho de avestruz viene básicamente de que este tipo de lecho luce como una de las plumas de la cola del avestruz. And the native peoples of this region had different names in different languages to describe this plant. Pero las personas nativas de esta región tienen diferentes nombres en diferentes lenguas para describir este tipo de lecho. Okay, so fiddleheads are only available for a very, very short window of time in mid-spring, typically very late April into the first couple of weeks of May. So right now. Usualmente las cabezas de violín están disponibles en los mercados agrícolas por un tiempo muy corto, aproximadamente hacia los mediados de la primavera, usualmente hacia finales de abril y las primeras semanas de mayo. And for those people who were on this Zoom last month, we talked about ramps, which are also a native vegetable in this area. They tend to grow at the similar time of year in the spring. And they also grow in similar types of places, shady, near streams and creeks, and they also grow in clusters like ramps. Y para los que estuvieron aquí el mes pasado, cuando hablamos de las rampas y las cabezas de violín usualmente crecen durante la misma temporada y crecen en áreas muy parecidas, es decir, áreas con muchas sombras, cerca a fuentes de agua, como riachuelos y quebradas, y crecen básicamente en racimos. Mostly people forage them. It is possible to cultivate them, but for the most part, they're still coming from wild areas. Muchas de las personas realmente lo que hacen es ir y cosecharlos en áreas naturales, silvestres, pero también puede ser cultivado. So as we've been going through this, you may have been looking at these pictures and saying, what's that brown, dirty paper looking thing on all of these fiddleheads? So I want to explain that now. Muchos de ustedes muy seguramente se están preguntando cuáles son esas cositas cafecitas que están en las cabezas de violín y ya les vamos a explicar qué es eso. So when the fern starts growing, it has a covering, sort of like a husk, and the fern frond will break out of that. And so those little paper looking things around it is what's left over from that husk. Entonces, cuando la fronda empieza a salir, está cubierta por una cáscara que es cafecita. Eventualmente, cuando la fronda empieza a crecer, rompe la cáscara y esa cáscara es lo que se ve ahí café en la imagen. So when you're ready to prepare fiddleheads, the first thing you need to do is deal with that papery stuff. So you want to soak it in water and gently pull off those husks. You might have to do this a couple of times before it's fully cleaned off. Entonces, cuando queremos preparar las cabezas de violín, lo que tenemos que hacer es remojarlo y empezarle a retirar delicadamente todas estas cascaritas. Esto se puede hacer como entre 1 y 3 veces hasta eliminar completamente las cascaritas. Okay, I don't like putting slides with no pictures, but theirs was too wordy. In 1990, there was an outbreak of a foodborne illness that they traced back to undercooked fiddleheads. Entonces, no nos gusta poner diapositivas que no tienen imágenes, pero pues esta valía la pena para explicar qué está pasando acá. En el año 1990 hubo un brote de una enfermedad asociada con alimentos, transmitida por alimentos, que al rastrearla se dieron cuenta que estaba asociada con las cabezas de violín. Since then, the CDC, or the Centers for Disease Control, has been very specific in the guidelines for what people should do with cooking. And I'm cooking fiddleheads. And I'm just going to read the last sentence here. Although a toxin has not been identified in the fiddleheads of the ostrich fern,
The findings of this investigation suggest that you should cook fiddleheads thoroughly before eating. And what they want you to do is boil them for at least 15 minutes before you do anything else with them. Y desde entonces, el CDC o el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha sido muy específico acerca de las recomendaciones para consumir las cabezas de violín. Ellos escribieron, y vamos a leer puntualmente lo que dice acá, es que a pesar de que una toxina no ha sido identificada en las cabezas de violín de los helechos de avestruz, los hallazgos de la investigación sugieren que se deben cocinar las cabezas de violín completamente antes de ser consumidas, es decir, se deben hervir por lo menos por 15 minutos. Okay, so once you have boiled them for 15 minutes, then you can do whatever you want with them. So sometimes they are sauteed or stir-fried with other vegetables, with mushrooms, with rice, with lemon. You can also make quick pickles. You can batter and fry them. You can make soup. And I forgot to put on this list, but they also go very well with eggs. So if you wanted to make like an omelet or a quiche, you could do that. Y entonces, después de que hemos servido por 15 minutos las cabezas de violín, entonces podemos ya prepararlos como queramos. Podemos saltearlas, podemos freírlas con otros vegetales, con hongos, con arroz o con granos, podemos ponerle limón, podemos incluso hacer encurtidos, rebozarlas y freírlas, hacer sopa. Y algo que no se menciona acá es que, por ejemplo, va también muy bien con los huevos. Entonces puede, por ejemplo, hacer un omelette que tenga las cabezas de violín. Hang on one second. ¿Ves? Okay. Yeah, so that's the, oh, sorry. And this picture came from an attendee at another older adult center. And she actually sent me this picture last year and specifically said, can you tell me more about fiddleheads? So I'm putting it out there that if anyone has a particular vegetable that you're interested in knowing more about, something that grows in our region that we sell in our markets, I'm happy to look up information and we can maybe turn it into a future presentation. Bueno, y les queríamos contar que esta foto viene, por ejemplo, de una persona que asiste a estas series de Hablemos de Vegetales. El año pasado esta persona le preguntó a Susi acerca puntualmente de las cabezas de violín y ella fue quien envió esta foto con una preparación de las cabezas de violín. Todo esto para decirles a ustedes que si ustedes tienen algunas sugerencias y están interesados en saber más acerca de un vegetal, de una verdura en específico que crezca en nuestra región y que se pueda vender en los mercados agrícolas, que le dejen saber a Susi porque es probable que podamos entonces tener una sesión en donde hablemos de ese vegetal. Okay, so that's it with the vegetables. I just wanted to do a brief mention about the green markets. Y eso es todo por hoy con los vegetales. Ahora vamos a hacer algunas menciones acerca de los mercados agrícolas. This picture was last week, although today the temperature is going to be 20 degrees warmer than it was on that day. So it feels like a long time ago. But this is kind of what the green markets look like in May. So we have lots of leafy greens like spinach and chard. We have lots of alliums like onions and garlic and ramps. We have asparagus coming, rhubarb coming, young early roots like radishes and Japanese turnips, herbs, which can be either cut into bunches and also plants. Entonces, esta foto fue tomada en el mercado agrícola la semana pasada, sin embargo, hoy estamos con 20 grados de diferencia en comparación de la semana pasada. Pero básicamente esto es lo que ustedes van a empezar a ver ahorita en mayo en los mercados agrícolas. Todo lo que tenga que ver con vegetales de hoja, como las acelgas, la espinaca, las coles, el kale, todo lo que tiene que ver con la familia de los alliums, como las cebollas, los cebollines, las rampas, el ajo. También van a empezar a ver algo de espárragos, de rhubarбos, todo lo que son las raíces tempranas, los tubérculos tempranos, como los nabos, por ejemplo, también algunas hierbas y plantas. You can still see also we have the remnants of the winter storage vegetables like potatoes and carrots and onions. And the one fruit that sits around all year is also apples. Y ustedes pueden ver también en la foto que ahorita en los mercados agrícolas igual van a seguir viendo algunos de los vegetales que fueron almacenados durante el invierno, como las cebollas y las papas y las zanahorias.
y algo que van a ver durante todo el año en los mercados agrícolas, que son las manzanas. And the end of this month and mostly into next month in June, we will start to see the very first fruit of the season. I'll give you 1 second to think about it. It's a small plant that grows close to the ground, just like everything else that's in season right now. And Lisa's already excited about it. Ta-da-da! Strawberries. Sí, ahorita también en junio van a empezar ustedes a ver también las frutas que vienen como con el comienzo del verano. Obviamente vienen las fresas, ya llegan en junio, fresas muy fresquitas y ricas, jugosas. I also wanted to mention something that a lot of people don't know. So most people know, I think it's the next slide. Oh, actually, I'll come back to it in a second. Sorry, you can ignore that. Okay, this is the map that shows where the farms are located that sell in our green markets. Este es el mapa que muestra básicamente dónde están las granjas que vienen a vender en nuestros mercados agrícolas en la región de Nueva York. Okay, these are the different ways that you can pay in our markets. And I wanted to mention a couple of things about SNAP. So SNAP or EBT, you have these blue and white cards. If you shop in the green market, for every $2 you take off your card, you get a bonus called Health Bucks up to the first $10. So if you take $10 off your card, you get $10 that you can spend on all food, plus a bonus $10 called Health Bucks that's specific for fruits and vegetables. Estos son los diferentes medios de pagos que ustedes pueden utilizar en un mercado agrícola. Ustedes en el mercado agrícola pueden usar las tarjetas de SNAP EBT, que es básicamente esta tarjetica azul con blanco que se ve acá. Importante saber que cuando nosotros sacamos $10 de nuestra tarjeta de SNAP EBT, en el mercado agrícola se nos otorga por esos primeros $10 que sacamos de la tarjeta, $10 adicionales que son denominados los dólares saludables, es decir que podemos gastar de 10, gastamos 20 en el mercado agrícola. Okay, so 2 special things I want to mention this month about EBT. The first is not specific to your age population, but if you have grandchildren or nieces, nephews, any New York City public school student who was in a public school during the pandemic received an EBT card in their name, or if the family already has it, then they received an allocation on the family card for missed breakfast and lunch during the pandemic. Entonces hay 2 cosas especiales que queríamos mencionar acerca de las tarjetas SNAP EBT. La primera, de pronto no está relacionada al rango de edad que tenemos de los asistentes de hoy, pero ustedes de pronto conozcan a alguien que sí, es que durante la pandemia a todos los estudiantes que estaban yendo a escuelas públicas de Nueva York se les dio una tarjeta SNAP EBT para resarcir, para cubrir todos los desayunos y almuerzos que se perdieron durante la pandemia. So I just want to clarify, it's only New York City. Es solamente Nueva York, la ciudad de Nueva York. Okay, so previously there were 3 allocations put onto their cards, and I just learned that this month there will be a 4th allocation. So if you know a student who is in public school in New York City during the pandemic, ask them or their families to check that they should have just received or during this month should receive an allocation from SNAP. Entonces, anteriormente a esas personas que recibieron esta tarjeta, personas que estuvieron en una escuela pública de la ciudad de Nueva York durante la pandemia, se les hizo 3 cargas a esta tarjeta. Pero recientemente nos enteramos que una 4ª carga está siendo también desembolsada en estas tarjetas en este mes de mayo. Entonces, si ustedes conocen a alguien, si tienen un nieto o un sobrino o conocen a personas que estuvieron o que tienen familiares que estuvieron en la escuela pública de Nueva York, de New York City, durante la pandemia, les dejen saber de que hay una nueva carga, se les cargó nuevamente dinero hasta esta tarjeta en el mes de mayo. The other thing I wanted to mention about the SNAP or EBT that's not well known is that it's meant for food, but it can also be used for plants and even for seeds that produce food. So if you have a garden or even just you want to grow herbs in your kitchen, you can buy the edible plants, so herbs, vegetables, or something that produces food, like a tomato plant or an eggplant plant. You can use the EBT benefits
in anywhere you buy the plants and even the seeds. So if you want to go to Home Depot and buy tomato plant seeds, you can use EBT. Wow. Otra cosa importante que muchas de las personas no saben acerca de las tarjetas SNAP EBT es que estas tarjetas fueron hechas para consumir en alimentos, ¿verdad? Entonces, en este orden de idea, estas tarjetas también pueden ser usadas para comprar plantas de vegetales, plantas de cosas que podamos consumir, una planta de pepino, una planta de pimiento, una planta de tomate. Ese tipo de cosas las podemos comprar con nuestra tarjeta EBT. Y lo que es más interesante es que también la podemos usar para comprar semillas para cultivar alimentos. Entonces, si ustedes tienen un jardín pequeño, grande, lo que sea, y quieren comprar cosas, vegetales que puedan cultivar, que puedan crecer en su jardín, pueden usar la tarjeta EBT también. Okay, I also want to mention that Health First OTC Plus cards and Humana OTC Healthy Option cards can also be used in the green markets. También queremos mencionar que la tarjeta OTC de Health First Plus y la tarjeta Humana OTC Healthy Options también pueden ser usadas en los mercados agrícolas. And the booklet of $25 vouchers called the Farmers Market Nutrition Program booklet, those are not yet available. They will be coming out in July and August. You can use them until November. TSS will likely have them, but don't ask for them yet because they don't have them yet. They won't have them until July at the earliest. También les queremos mencionar que los librillos que ustedes reciben con esos bonos por $25 para gastar en los mercados agrícolas, que se llama el programa de nutrición de los mercados agrícolas, no están todavía disponibles, van a empezar a estar disponibles a partir de julio. El PSS, el centro PSS muy seguramente va a recibir estos librillos, pero no empiecen a preguntarlos sino hasta julio que realmente empiecen a salir. And that is the end of today's presentation. I'm Susie Spodek, and this is Luisa. That's my email address, and GrowNYC's website is grownyc.org. And I want to thank everyone for joining today and open it up for questions. Y este fue el final de la presentación. Mi compañera nuevamente, Susie Spodek. Aquí está el email de Susie, también está el website de GrowNYC. Nuevamente mi nombre es Luisa. Muchas gracias a todos y queremos saber si alguien tiene alguna pregunta. I don't know if it's possible to get questions or if anyone wants to put anything into the chat room. Yeah, if anyone wants to ask questions, you could put them into the Q&A or I believe that would work. Okay. Or raise your hand with your virtual hand and we could call on you. We're not able to see who else is in here. Do you know how many people are attending? Yeah, we have several centers and then we have some individuals. Okay, I'm gonna open the mic to Jessica, who is at Marsania. Oh, I haven't been there in a while. Hi, Jessica. Go ahead and unmute. Go ahead and yeah. Good afternoon. Good afternoon. Hey. I just want to, I don't have no questions. I just want to wish everyone a happy Mother's Day to be. Yeah. And for your holiday. I thought the class was very informative and I appreciate you. Especially Thank you so much. Yes. We appreciate you too coming out. Thank you. Alrighty. Yeah, I was going to finish with that. Happy Mother's Day to all the mothers and grandmothers and caregivers and caretakers and Yeah. lots of fun and joy. And it looks like it's going to be beautiful weather on Sunday. So that's also good. Yeah. Thanks, everybody.